de aldehídos y cetonas. Los aldehídos y las cetonas generalmente se estudian de forma conjunta porque tienen en común al grupo carbonilo en su estructura. Un grupo carbonilo es un carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno. Recuerden que son enlaces covalentes y que se pueden encontrar en varios compuestos. Los primeros, aldehídos y cetonas, nosotros vamos a hablar de ácidos carboxílicos y sus derivados, y también tienen grupo carbonilo en su estructura. En el caso de los aldehídos, ese grupo carbonilo siempre va al inicio o al final de la cadena o fuera del ciclo del benceno según corresponda. Y es un carbonilo que de un lado tiene un hidrógeno y del otro lado tiene un carbono. Este grupo carbonilo, que es todo este, también puede escribirse de forma más condensada de esa forma, CHO. Y siempre va al inicio o al final de la cadena si es una cadena abierta o fuera del ciclo del benceno si fuesen cíclicos o aromáticos. A diferencia de las cetonas, que ese grupo carbonilo está entre dos átomos de carbono. Los aldehídos y las cetonas son los grupos, uno de los grupos funcionales de los carbohidratos. Por ejemplo, la glucosa, que no es esa estructura, que los monosacáridos pueden tener entre 3 y 6 átomos de carbono. La glucosa, que no es esta, pero tiene un grupo aldehído. Pero la fructosa, que es su otro azúcar, es isómero de la glucosa y es una cetona, ¿verdad? Entonces, más o menos, generalmente se escriben de esta forma, de forma vertical. Por lo tanto, como lo mencionamos en los alcoholes, los carbohidratos o los monosacáridos en algunas ocasiones pueden actuar como aldehídos o reaccionar como aldehídos o como alcoholes o como cetonas y como alcoholes, ¿verdad? Los que ya más o menos leyeron para mañana, hay una lectura ahí de cómo se metaboliza, lo del alcoholismo, etc. Esos efectos, vamos a decir, posteriores a la ingesta de alcohol, en exceso lógicamente, pero ocurre siempre, pero lógicamente si ingerimos en exceso alcohol, pues se oxida ese alcohol y se oxida pues, a un aldehído, y esos signos, síntomas o esos posteriores a la acumulación de etanol, dolor de cabeza, dolores estomacales, intestinales en general, y eso depende de cada persona, es por la acumulación de ese alcohol que las enzimas del cuerpo pues quieren eliminarlo y lo oxidan a un aldehído, y pues esas características o esos síntomas o esas manifestaciones posteriores, si hemos ingerido mucho alcohol o más de lo que estamos acostumbrados, pues causan la acumulación de ese aldehído, ¿verdad? Lógicamente, a diferencia de lo que dicen otros, para que se me quite el agua tengo que seguir bebiendo, ¿verdad? Pues hay que eliminarlo para que esos aldehídos, lo que pasa es que como son bastante liposolubles, pues es más difícil eliminarlo así cuando es un aldehído que cuando es un alcohol. O sea, hay que hidratarse, comer, etcétera. Y bueno, y también depende de cada persona, Vamos entonces, hablemos de nomenclatura IUPAC, y vamos a hablar de nomenclatura IUPAC y común para ambos. Vamos a comenzar con nomenclatura IUPAC para aldehídos y cetonas. Vamos a comenzar con nomenclatura IUPAC para aldehídos. Nomenclatura IUPAC de aldehídos. En el caso de los aldehídos, vamos a hablar, de aldehídos de cadena abierta, nomenclatura de aldehídos de cadena abierta, y aldehídos de cadena cíclica o aromática. Lo primero que hacemos por nomenclatura IUPAC es seleccionar la cadena más larga de átomos de carbono. En el caso de los aldehídos, y ocurre en las cetonas, esa cadena más larga, porque es el primer grupo funcional, bueno, que el grupo funcional en sí es un carbono, que es el grupo carbonilo. Esa cadena más larga debe incluir a ese grupo carbonilo, ¿sí? Debe incluir a ese grupo carbonilo. Entonces puede haber una cadena más larga alterna, pero no incluye a ese CHO o a ese carbonilo con ese hidrógeno, pues no va a ser la cadena más larga. Recuerden que aquí lo pueden escribir de esa forma, como ustedes quieran, o como lo teníamos de esa forma.
Seleccionar la cadena continua más larga de átomos de carbono que contenga el grupo carbonilo. El siguiente paso es enumerar la cadena. Y en el caso de los aldehídos, este es un aldehído de cadena abierta, ¿verdad? El carbono número 1 forzosamente debe ocuparlo el grupo carbonilo. Cadena más larga. Al momento de enumerar la cadena, el carbono número 1 debe ocuparlo el grupo carbonilo. Y por último, pues identificar sustituyentes por número y nombre y anteponerlos en orden alfabético al nombre del compuesto. En el caso de los aldehídos, como ese carbonilo ocupa la posición número 1, pues no hay necesidad de indicar que es el carbono número 1, pero sí cambiar la terminación o del alcano correspondiente al número de átomos de carbono por al, ¿sí? Si es metano, metanal, etanal, propanal, butanal, etc. ¿Y por qué solamente la O? Porque podrían haber aldehídos que tengan dobles o triples enlaces. Nosotros para efecto de la clase vamos a ver aldehídos con enlaces sencillos solamente, pero por esa razón solo se cambia la terminación O por A. Entonces, ¿cómo se llamaría ese compuesto? 2-etil, 3-bromo, 5-metilhexanal. 3-bromo primero. 3-bromo, 2-etil, 5-metilhexanal. 3-bromo. 3-bromo, 2-etil. 2-etil, 5-metilhexanal. 2-etil, 5-metil, la cadena más larga es de 6 carbonos, es hexano. No hay necesidad de escribir un hexanal, se sobreentiende que está en la posición número 1. Entonces es hexano, solamente la O la cambiamos por al. Se llamaría entonces 3-bromo, 2-etil, 5-metil, hexanal. ¿Sí? Al terminar, ya habíamos hablado en alcoholes, terminan en ol. En los éteres no tienen ninguna terminación en particular, pero en este caso terminan en al, ¿verdad? Ol para los alcoholes, no se vayan a confundir, que eso no viene mañana, pero al es para los aldehídos, pero en los alcoholes es ol. Eso cuando el aldehído, salud, es de cadena abierta. Podría ser que esté aquí, por ejemplo, al extremo izquierdo, al extremo derecho, abajo, pero siempre el carbono número 1 en una cadena abierta lo va a ocupar el grupo carbonilo. A diferencia cuando es una cadena cíclica o aromática. Borrado. Cuando el aldehído es cíclico o aromático, pues el ciclo va a seguir siendo de la misma cantidad de carbonos. Por ejemplo, en este caso tiene 5 carbonos y el ciclo va a seguir siendo de 5 carbonos, pero hay un carbono fuera de ese ciclo y no por eso se convierte en un ciclo hexano, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo un ciclo pentano, o el benceno sigue siendo el benceno, independientemente de dónde esté unido. Entonces, para nombrar un aldehído cíclico o aromático, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la cadena más larga, que sería el ciclo o el benceno. E igual que en las cadenas abiertas, el carbono número 1 debe ocuparlo el carbono al que está unido el grupo carbaldehído. Pero al momento de enumerar, hay que procurar que el resto de sustituyentes, si es que hubiesen, pues tengan la menor numeración posible, una vez le hayamos dado la posición número 1 al grupo carbaldehído. Y el siguiente paso, por último en la IUPAC, identificar sustituyentes por número y nombre y anteponerlos en orden alfabético al nombre del compuesto. ¿Cómo se hace para nombrarlo? Da lo mismo, si comenzamos de aquí 1, 2, 3, 4, ahí está. ¿Cómo se hace para nombrarlo? Bueno, primero, ya sabemos, se escriben todos los sustituyentes que hay en el ciclo o en el benceno en orden alfabético, como lo hemos visto hasta ahora. El siguiente paso, pues escribir el nombre del ciclo del benceno, que sería la cadena más larga, según corresponda. Pero como queda un carbono fuera del ciclo o fuera del benceno, vamos a nombrarlo aparte y vamos a escribir la palabra carbaldehído.
En este caso se llamaría 4-etil, 3-fluor. Si ustedes lo enumeraron por el otro lado, pues solo va a cambiar la posición de los números, el orden alfabético va a ser el mismo. 4-metil, la cadena más larga es un ciclopentano, entonces usted escribe ciclopentano. Voy a escribirlo abajo que se escribe de una sola vez para no interferir en el otro. Bueno, lo voy a colocar y al otro lo voy a colocar. Y al final, para nombrar a este, porque nombramos todos los sustituyentes, nombramos el ciclo, pero hay que nombrar a este, entonces vamos a escribir carbaldehído. No puede escribir ni en el benceno, ni en los ciclos, ciclopentanal, bencenal, no puede. Como vimos en la anterior. Démosle el nombre entonces a este. ¿Cómo te quedó? ¿Santiago? ¿Cómo se llamaría el siguiente? Se llamaría 3-cloro. Primero van todos los sustituyentes en orden alfabético. 2-nitro, benceno, carbaldehído. Sí, lo vi porque ya me acuerdo. Por Yupac, este, que es el que estamos viendo, se llamaría benceno carbaldehído. Pero ya lo habíamos, lo teníamos entre los compuestos que tenían nombre común. ¿Cómo se llama ese por nombre común? Este. ¿Cómo se llama este por nomenclatura común? Benzaldehído. Este es el Yupac. Pero por común, este compuesto se conoce como benzaldehído. Entonces se llamaría como también. ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? Dígame. Fuera del ciclo. Así o así, da lo mismo. Carbaldehído, así es. ¿Cómo podría llamarse también entonces ese? 3-cloro, 2-nitro, y en vez de escribir benceno carbaldehído, podríamos escribir benzaldehído. ¿Por qué? Porque tiene un nombre común, ¿verdad? No ocurre en los ciclos, eso solo ocurre así como cuando nombramos como fenol, como tolueno, etc. Nomenclatura Yupac para Si en aldehídos, este tanto caso- de cadena abierta o cíclica. Si en este caso hubiera habido un metil, también, un metil, un CH3 también. ¿Qué me quiere preguntar? O sea, si, Que si lo puede nombrar como tolueno. Sí. Sí lo puede O sea, nombrar, pero tendría entonces dos tendría nombres. que nombrar. O sea, tendría dos nombres, serían. Sí, correcto. Y tendría que nombrar a este como sustituyente, ¿verdad? Ok, vamos entonces con nomenclatura Yupac para cetonas. Por nomenclatura común, que es lo que tienen ustedes ahí, algunos nombres comunes que la Yupac aún reconoce: el benzaldehído, el formaldehído o la famosa formalina, ¿verdad? Que también es un nombre común, acetaldehído, etcétera. Vuelvo a repetir, el que ya leyó o hizo las lecturas, pues que hay que hacer para mañana de oxidación de alcoholes por ahí, pues más o menos ya sabe ahí para qué se utiliza, etcétera. Vamos entonces con cetonas. Nomenclatura Yupac para cetonas.
nomenclatura IUPAC para cetonas. Lo primero que vamos a hacer igual es seleccionar la cadena más larga de átomos de carbono, pues que incluya el grupo carbonilo. En las cetonas ese grupo carbonilo siempre está entre dos átomos de carbono. Por lo tanto, el siguiente paso es enumerar la cadena. Y quien tiene que tener la menor numeración posible es el grupo carbonilo, en la medida que se pueda. Siempre va a estar entre 2 en adelante, si es de cadena abierta, y cuando es una cetona cíclica, pues siempre va a ocupar la posición número 1, ya lo vamos a mencionar. Pero al momento de enumerar la cadena, si es de cadena abierta, el carbón, la menor numeración posible la debe tener ese grupo carbonilo. Es el que debe tener, pues, el menor número, ¿verdad? O el que esté más cerca. Vamos a comenzar a enumerar del extremo donde el carbonilo esté más cerca de él, como ustedes quieran. Una vez que hemos seleccionado la cadena más larga y hemos enumerado, dándole prioridad al grupo carbonilo, el siguiente paso es, pues, darle el nombre, identificar sustituyentes por número y nombre y anteponerlos en orden alfabético al nombre del compuesto. Aquí sí debemos indicar, a diferencia de que los aldehídos, cuál átomo de carbono es el grupo carbonilo, si es el 2, si es el 3, si es el 4, etcétera, y hay que mencionarlo. Y cambiar de la terminación ano del alcano correspondiente al número de átomos de carbono solamente la O por ona. La cetona más sencilla es esta. No hay metano, no hay etano porque se necesitan al menos 3 carbonos. Es propano, pero solo la O la vamos a cambiar por ona, entonces se llamaría propanona. En este caso sería 2-propanona, que es la cetona más sencilla que comúnmente nosotros conocemos como acetona. Pero realmente los compuestos son cetonas. Y la más sencilla es la de 3 carbonos, comúnmente conocida como acetona, que realmente se utiliza como diluyente, ¿verdad? Para un montón de cosas. Nosotros es que lo común, como de esmalte, pero depende de cada uno, ¿verdad? Pero es la 2-propanona por nomenclatura IUPAC o acetona por nomenclatura común. La acetona más sencilla. Y todas las cetonas terminan en ona, ¿verdad? Entonces, excepto cuando es en un ciclo, lo voy a mencionar, ese grupo carbonilo va a ocupar la posición número 1. Ahí sí no hay ninguna excepción. Es en el único momento, en las cetonas cíclicas, si ustedes se fijan, a diferencia de los aldehídos, ese grupo carbonilo en los aldehídos está fuera del ciclo o del benceno. Pero en las cetonas cíclicas, no aromáticas, en las cíclicas, ese grupo carbonilo forma parte de los carbonos del ciclo. Entonces, solamente ahí va a ocupar la posición número 1. Por lo menos nombremos estos dos hasta acá. Y solo para recordarlo, la cetona aromática más sencilla, porque lo tienen entre los nombres comunes de los aromáticos, los vamos a nombrar como derivados de la acetofenona. ¿Cómo? Sí, normal. Recuerden, se selecciona la cadena más larga, que en este caso sería el ciclo o el benceno. Se enumera dándole la posición, les dije, en los ciclos la posición número 1 la va a ocupar el grupo carbonilo, al igual que en los anteriores, la menor numeración posible al carbonilo. Y por último, se identifican sustituyentes por número y nombre y se anteponen en orden alfabético al nombre del compuesto. Solamente que, número 1, debemos especificar qué átomo de carbono es el carbonilo y cambiar la terminación O del alcano correspondiente por ona. Y cuando es aromática, pues lo vamos a nombrar como derivado de la acetofenona. Ya sabemos que la posición número 1 debe ocuparla este carbono, el que está unido al grupo carbonilo. Vamos trabajando. Voy a pasar lista por